Hola, muy buenos días y espero que tengáis todos un buen inicio de semana. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y como ya os comenté la semana pasada vamos a hacer cada lunes un análisis técnico un poco en profundidad de un activo que un poquito elija yo pues porque técnicamente está en una zona interesante, porque se puede hablar de los movimientos pasados y previstos, ¿no? Una posible creación de escenarios futura, pues que realmente pueda ser interesante de comentar, para todo con el enfoque, por supuesto, formativo. Y iniciamos esta secuencia de vídeos con el análisis técnico de la plata. Como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También quería mostraros dónde encontraréis estos vídeos, porque más allá de poder verlos en el canal y también en la web de Investing, quiero pues mostraros en la misma web mía, del espejodeltrader.com, donde los vais a encontrar. ¿Vale? Aquí, aparte de tener muchos recursos gratuitos, los cursos de swing y de scalping, que si alguno de vosotros quisiera información, por favor escribirme al info@espejodeltrader.com. Luego aquí tenéis, análisis de activos, ¿vale? Aquí dentro de este apartado podéis encontrar los análisis técnicos de activos en concreto que he ido analizando en los últimos años y también los que vamos a hacer ahora cada lunes. Aquí los dejaré colgados. Y también, aprovechando que estoy aquí en la web, que muchos de vosotros me lo habéis preguntado, ¿dónde están los artículos escritos que iba colgando hace ya, pues eso, desde hace 5 años y luego también en la web de Investing, artículos más de gestión emocional? Pues aquí están, ¿vale? Aquí dentro veréis que están ordenados cronológicamente todos los artículos, sobre todo de gestión emocional, que he ido publicando en estos últimos pues casi ya 5 años. Pues aquí están todos ellos, ¿vale? Los podéis volver a leer con calma y tenerlos aquí pues para cualquier consulta. Venga, vámonos al análisis técnico. Empezamos, como siempre, cualquier análisis es importante hacer un análisis top-down para ir encontrando soportes, resistencias mayores e ir avanzando en ellos y en los diferentes marcos temporales luego inferiores, hasta encontrarnos aquí en este análisis que estoy haciendo más para un enfoque tipo swing en el gráfico diario. Gráfico mensual representado con velas Heiken. ¿Por qué utilizo velas Heiken para hacer los análisis así de gráficos mayores? Porque me aportan mucha claridad en el movimiento. El precio está de una forma visual mucho más nítida, movimientos mucho más lineales y me resulta más cómodo hacer análisis con velas Heiken, aunque eso no quiere decir que en algún momento tenga que ir cambiando a velas japonesas pues para ver qué tipo de vela ha dejado, ¿no?, en cierto soporte o resistencia, por si se ha formado ahí un patrón de giro en velas japonesas o patrones de continuación. Bueno, es interesante aprovechar un poco lo bueno de cada una, ¿no?, de los diferentes tipos de ver el precio. Tampoco yo me quedo con dos, velas japonesas y velas Heiken. Gráfico mensual, como decía, fijaros, y de ello podemos sacar muchas conclusiones. A veces infravaloramos los marcos mayores y es importante también echarles un vistazo pero en profundidad, no pasar ligeramente por ellos, porque el gráfico mensual, aunque es un gráfico mayor y para hacer pues una operativa de scalping ya ni digamos, pero incluso para una operativa swing pues tampoco no vamos a entrar en gráficos mensuales, pero sí que nos aporta mucho contexto, mucho más de lo que nos pensamos. Entonces empezad siempre los análisis por ese marco temporal, de verdad, no lo dejéis a un lado porque nos aporta mucho. Fijaros un poquito. Vamos a hacer un análisis más de pasado, de niveles principales. Aquí teníamos una zona de soporte muy importante, ahí en los mínimos de 2014, 2016, 2018, ¿vale? Toda esta zona de aquí que la voy a marcar. Aquí el precio nos dejó una zona muy fuerte de soporte, que hubo un intento de ruptura en 2020 por la pandemia, pero que incluso ahí en ese momento, lo voy a cambiar un momentito de velas japonesas para que vierais la vela que nos dejó, es una vela que no cerró por debajo de esa zona, sino que lo rompió durante ese mes de marzo, pero cerró finalmente marzo en la zona ahí de los 1400, ese soporte mayor que tenía el precio, ¿no? Voy a poner con velas Heiken. Bien,
Vemos como desde esta zona, desde estos mínimos, el precio arrancó un fuerte movimiento alcista que consiguió romper tanto esos últimos máximos no más cercanos en tiempo, máximos de 2019, como también toda esta zona de resistencia de los máximos aquí 2014, 2016 y que se convirtió posteriormente en soporte. Fijaros cómo el precio, esta zona, hay más o menos, luego ha polarizado a soporte, zona de los 2150, 2200, siendo un soporte muy importante para la plata. Aquí podemos ver que de este impulso último alcista pues ha tenido una corrección del 50% de este último tramo, desde mínimos de 2020, pero de momento es como una corrección técnica. Sí que es cierto que desde que hizo ahí los máximos de 2020, la zona de los 3.000 psicológicos, hubo una corrección, una continuación alcista que tuvo su final en la misma zona de esos psicológicos 3.000, número redondo muy importante. Y aquí no pudo con ellos, dejándonos los máximos de 2021 también en la misma zona. Por tanto, tenemos que la zona de los $3.000 es una zona importantísima para la plata ahora mismo. Son máximos de 2020 y máximos de 2021. Así que marcamos como zona de resistencia principal la zona de los 3.000. Y estamos viendo ya en este mismo marco que ahí nos hemos quedado un poco a corto plazo como una formación lateral, encajados en la banda superior de los 3.000 y en la banda inferior pues de estos 2.150, 2.200 que he comentado, ¿no? Y corrección del 50% de este último tramo alcista. La media de 200 en mensual la tenemos como soporte, ahí los 1.935 aproximadamente. Y por tanto, ¿qué nos dice ya este marco temporal, ¿no? Pues nos dice mucho. Nos dice que tuvo mucha fuerza alcista ya en la segunda, en mitades de 2020, que los 3.000 es una resistencia importantísima, la intentó romper en 2021, no pudo, pero también nos dice que el soporte de los 2.150, 2.200 también es muy fuerte, porque volvió ahí durante esta mitad, ¿no?, de 2021, pero no pudo, no se perdió la zona de los 2.200, por tanto también esta zona es muy relevante. Desde aquí estamos viendo cómo hay un tirón alcista, una posibilidad de una vuelta a los máximos de 2020 y 2021. Pero vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a gráfico semanal. Aquí en el gráfico semanal se ve pues más el detalle de toda esta lateralidad que tenemos a corto plazo me refiero, estamos hablando de unos cuantos meses, pero ya me entendéis, pues del impulso, pues un movimiento más correctivo, más de consolidación de momento a priori, y que por tanto mantiene la estructura alcista iniciada con este impulso que rompió toda esta zona de resistencias, y esto puede acabar convirtiéndose en una zona de consolidación, de reacumulación, si supera la resistencia de los 3.000. Por el contrario, esta estructura alcista pues perdería toda su forma si perdiera los 2.200. Por tanto, ya tenemos que hay dos niveles muy importantes en la plata, que son este nivel y este nivel, y habrá que estar pues evidentemente muy atentos si el precio se acercara de nuevo a alguna de las dos bandas. Por ahora lo que vemos es que el precio ha dejado ahí a finales de 2021 otra vez como suelo la zona de los 2.150 aproximadamente, y desde ahí volvemos a subir. Vamos a ver esto en gráfico diario y también en velas japonesas para ver exactamente qué ha ocurrido en el año 2022, qué soportes tenemos más cercanos, qué resistencias más allá de estas dos bandas que ya hemos visto que son importantes. Aquí también destacar que en la media de 200 en gráfico semanal está como soporte cerquita del soporte mayor, pero todavía un poquito más abajo en la zona de los $2.000. Gráfico diario, y fijaros en la última llegada al soporte principal, rebote. Fijaros cómo la zona de soporte anterior cómo funcionó muy bien como resistencia, intento de continuación, pero fallando en hacer nuevos mínimos, nuevo impulso alcista donde la media de 200 aquí en gráfico diario actuó bien como resistencia, giro desde ella,
otra vez apoyo ahí en la zona de los 2.200 y ahí arrancó un fuerte movimiento alcista desde inicios de febrero de este año 2022, superando la media de 200 en diario y superando también este último máximo aquí en este marco temporal, que eran los máximos del año 2022, superados con este fuerte impulso alcista y que ahora mismo, si trazamos ahí los retrocesos de FIBO, vemos que se ha apoyado pues en el 50% de retroceso, coincidiendo con ese último máximo anterior, como los niveles de resistencia rotos con ese breakout luego polarizan a soporte. Y cuando pues se da, ¿no?, después de un impulso, es muy interesante encontrar esas confluencias de soportes. Pensad que cuando el precio deja de subir, termina el impulso alcista y empieza un movimiento correctivo, los que se posicionan a cortos buscando el movimiento correctivo van a intentar encontrar dónde quieren cerrar sus cortos, ¿no? Entonces, ¿en qué soportes van a fijarse? Pues van a trazar probablemente, no digo que todo el mundo haga este análisis, ¿no?, pero con alta probabilidad muchos sí, van a trazar los retrocesos de FIBO y van a ver un poco dónde confluye esa zona de últimos máximos con un porcentaje correctivo de FIBO pues que esté ahí entre el 38 y el 61. Entonces, donde confluye, ¿no?, esta suma de dos niveles, retrocesos de FIBO más últimos máximos, es probablemente donde van a producirse muchos cierres de cortos y también entradas de largos, ya que estamos hablando de un inicio de estructura alcista. Entonces es normal que el precio aquí deje de bajar por ese cierre de largos y cierre de cortos y apertura de largos y se produzca un movimiento de intención de continuación alcista. Vamos a verlo esto ya con velas japonesas para verlo más claro. Los movimientos más así menores. Fijaros como aquí en la semana de mitad de marzo nos dejó el precio ahí esa vela tipo martillo de continuación, hubo un intento de continuación y se giró. Aquí se han producido algunos cierres de largos, también fijaros debido a qué, ¿no? No se aprecia muy bien en gráfico diario, lo pondremos también en gráfico de 4 horas para que veáis un poco mejor la estructura, pero bueno, se puede llegar ahí a ver, ¿no?, esa zona de máximos de aquí, cómo luego polarizó a soporte y cómo luego ha polarizado a resistencia. Fijaros en esta zona. Mirad, si os pongo gráfico de 4 horas, fijaros en la estructura que dejó aquí en 4 horas, que se aprecia un poquito en diario, pero mejor en este marco temporal. ¿Verdad que esto ahí parece como una especie de hombro, cabeza, hombro? Hombro derecho, la cabeza, hombro izquierdo, línea clavicular, en la zona de los 2.550 aproximadamente, rota a la baja, encontrando apoyo en esa zona del último máximo en diario. Aquí nos ha dejado un doble suelo con spring, con manipulación, con su máximo común roto, que finalmente ese movimiento alcista terminó en esa línea clavicular, que era la zona probable de resistencia. Es un poco siempre seguir los movimientos y las zonas de soporte o resistencia antiguas, porque son lo que probablemente polarice luego, ¿no? Lo mismo que comentábamos que los operadores que inician cortos en este movimiento correctivo y aquí cierran sus cortos dado que hay confluencia de soportes, FIBO más ese último máximo, pues los que aquí inician largos también van en gran parte o una parte de ellos probablemente a cerrar sus largos en esta zona, ya que aquí tenemos la línea clavicular de esta estructura de giro que la estamos viendo ahora y por tanto ahí se produjo un cierre de largos, que no quiere decir que el precio vaya a volver a bajar, simplemente que hay una pequeña reacción bajista y ya se verá luego quién gana, si los compradores o vendedores, ¿no? Pero de alguna forma ahí tenemos esa estructura, ¿no? Y esa un poco polarización de niveles que se van produciendo y es que tal como se mueve el precio, es un poco lo que se repite en los movimientos del precio en todos los marcos temporales y en todos los activos, y gracias a eso nos permite a nosotros operar. Si no, estaríamos no haciendo trading, sino haciendo un tipo de operativa basada pues en el azar, ¿no? Y aquí no, aquí nos basamos en movimientos técnicos, en patrones que se repiten en el precio a lo largo del tiempo y en la probabilidad en la aplicación de un sistema en concreto y una estadística. Bien, vuelvo al gráfico diario
Y aquí lo que vemos ahora mismo pues es unos niveles muy concretos, muy interesantes y que es el foco de ahora mismo pues nuestras miradas en la plata, ¿no? Ahí lo tenemos en gráfico diario, está claro, o sea, tenemos como soporte principal esta zona. La zona que mantiene esta estructura alcista en este marco temporal es la zona de los 2450, 2460, donde tenemos ese último máximo, ese porcentaje correctivo de FIBO del 50%, y ahí tenemos el soporte principal. Mientras este soporte aguante, la posibilidad de continuación alcista está. ¿Cuál sería la primera señal que nos tendría que dar el precio para que se produzca esa continuación alcista? Pues la superación de este último máximo, que es lo que veíamos que era la resistencia que se ha formado debido al soporte de la línea clavicular, ¿no?, de esta estructura de giro. Por tanto, atentos también a esta zona. Quien haya entrado a un largo en la zona de los 2450, pues tendrá ahí la protección con el stop y se puede hacer cualquier tipo de operativa. Eso ya depende un poquito de la gestión que uno haga, ¿no?, de compra en esta zona, de volver a escalar posiciones en la ruptura de esta resistencia, o depende de, repito, del tipo de operativa, pues cierre en esta zona si uno no quiere dejar correr tanto las operaciones o hacer algún tipo de operativa intradía, etcétera. O sea, esto ya es acabar de cada uno encajarlo con lo que quiera hacer, ¿no? Lo importante, lo que tenemos que nosotros detectar es los niveles principales que nos va dejando el activo que estamos analizando y tener muy, muy claro qué queremos ver en el precio para plantearnos operaciones, tanto a largo como a corto. Aquí la misión de este tipo de análisis no es dar una idea de compra o de venta, sino de alguna manera explicar de la mejor forma posible y didáctica y formativa pues los niveles que tenemos que vigilar, porque lo que va a hacer el precio no está al alcance de nosotros. O sea, adivinos no lo seremos nunca, ¿no? Más allá de que el precio nos puede ir informando de sus posibles intenciones, pero estamos muy sujetos también a cosas que son imprevisibles y que no están a nuestro alcance. Así que nuestra misión como traders, como operadores, es encontrar los niveles relevantes y ver cómo el precio actúa allí, cómo reacciona. Y gracias a su reacción es lo que nos hará interpretar sus posibles movimientos futuros. Entonces, claro, ahora mismo lo que tenemos es que sí, se ha apoyado en este soporte y ahí el precio ha dejado de bajar. Pero también al intentar producirse la continuación alcista, ahí se ha encontrado con esa resistencia y eso ha provocado un bajón y un claro nivel, ¿no?, importante que tiene que superar para pensar en la continuación alcista. Por tanto, un movimiento alcista se enfrentará con esta zona. Si se supera, probablemente lo llevaría a la zona de los máximos anuales, 2750, y si se pierden los 2450, 2500, pues mal, más allá de encontrarse con la media de 200 en diario y con soportes menores, pero la estructura ya no sería la misma, ¿eh? La estructura de fortaleza alcista quedaría muy en entredicho si se pierden los 2450. Pero mientras no se pierdan, ahí el precio puede todavía continuar subiendo. Repito, nivel importante de momento a superar los 2550 y eso le daría probablemente pues un poco de pista ancha, ¿no?, para llegar a los 2750 y de ahí probablemente a intentar llegar a los máximos de 2021 y 2020 que los tenemos ahí en la zona de los 3000. Así que un poquito de pues eso, de observación en esas zonas relevantes de soportes y resistencias, manteniendo de momento la estructura alcista, pero pues a vigilar pues estas zonas. Lo que ocurra en los próximos días y lo que el precio nos diga rompiendo esta zona o rompiendo esta zona marcará el movimiento de los futuros días. También podemos trazar de todo este movimiento correctivo toda esta directriz bajista que también puede tener ahí su peso, aunque es una directriz pues bastante vertical, pero bueno, más o menos se puede trazar bien. Aunque repito, la directriz en este caso, como solamente está apoyada por dos toques, que es este máximo y este de aquí, lo que veo más relevante es la estructura y es este nivel.
pienso que la ruptura de esta zona es lo que daría un poco más de posibilidad, ¿no?, de probabilidad de llegada a los máximos de nuevo del año 2022. Bien, pues atentos a los próximos movimientos de la plata y a ver si se produce esa continuación alcista después del fuerte impulso de este año, rompiendo la principal resistencia de los 2.450. Nada más, nos vemos en cuanto a análisis de activos la semana que viene, aunque vamos a ir viendo pues cada día con los análisis de los futuros. Que tengáis un feliz día.